Que las bondades del Dios Altísimo estén con todos ustedes, con sus familias y en sus hogares. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto que están con nosotros una vez más, llegando a nuestro devocional 129. Qué emoción. Y la verdad es que es una bendición. En este caso, cuando estamos hablando de la neumatología y cuando empezamos a hablar de los pecados contra el Espíritu Santo, por supuesto que nos lleva a un mejor análisis, una mejor comprensión para una mejor vida en Cristo y en Dios. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Siempre usted ore antes de iniciar. Prepárese. Si lo hace con alguien más, prepárense juntos. Pídanle sabiduría al Señor. Dios está con nosotros. Amén. Bueno, venimos hablando acerca de los pecados, de aquello que el trato que debemos de tener sobre el Espíritu Santo y no atentar contra Él. Y vamos a ver hoy otros más. Para eso vamos a iniciar en el libro de los Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, por favor. En el libro de los Hechos se narra cómo un joven llamado Esteban es apresado al estar predicando de Jesús y cómo es llevado ante ciertas autoridades, y él empieza a dar todo un discurso donde va a hablar acerca de Dios y la salvación que trajo a través de Jesucristo. Bueno, él viene hablando, y cuando llegamos al versículo número 51, Esteban, el diácono, fíjese qué interesante, él dice esto: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Una forma de pecar contra el Espíritu, un maltrato contra el Espíritu, es resistirle. Ahora, ¿cómo lo resistimos? Esta resistencia a Él tiene mucho que ver con la afrenta. Y vea lo que sigue diciendo. ¿Cómo resistimos al Espíritu Santo? Cuando resistimos la obra de Dios y lo que Dios ha hecho, no solamente en el pasado, sino en nuestro presente. Vea lo que dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Vea cómo esta resistencia al Espíritu Santo es a que no querer escuchar la verdad, no querer escuchar el mensaje de Cristo, no querer escuchar el mensaje de Dios, y la gente hasta se molesta. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Es rechazarle, y acuérdese usted, si yo rechazo al Espíritu Santo y su voz, entonces ¿quién me va a guiar? A Cristo. El Espíritu Santo me lleva hacia Cristo y Cristo me reconcilia con el Padre. Siempre recuerde usted eso. Pero Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Resistir al Espíritu Santo es pecar contra Él. Es no querer escuchar de Dios, ni sus maravillas, ni su palabra, ni mucho menos de Jesucristo. Hay mucha gente que vive resistiendo al Espíritu Santo y lo hace de manera franca y abierta, como estas personas que incluso mataron a Esteban a pedradas. Ahora, otra forma de atentar contra Él, de afectar a Él, también está en el libro de Hebreos. Por favor, vaya al libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos, capítulo 10, en el versículo número 26, vamos a empezar a hablar de esto. Mire, usted y yo rechazamos o afrentamos o insultamos al Espíritu Santo cuando queremos vivir pecando deliberadamente. Vea usted lo que dice en el versículo 26, Hebreos 10. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor, atención en el versículo 29, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Vea qué duro es nosotros pecar contra el Espíritu Santo afrentándole, ponernos en oposición contra Él. Pero ¿cómo es esa oposición? Pecando deliberadamente, nosotros queriendo vivir en el pecado. ¿Ok? Ahora, tomemos estos minutos para hablar de la última de las formas de maltrato al Espíritu Santo, de pecar contra Él. Para esto vamos a utilizar el pasaje de Marcos capítulo 3 a partir del versículo 20. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una forma de ofensa contra Él, es un pecado contra Él, pero es demasiado duro. Ahora, este pasaje tiene sus textos paralelos en Mateo 12, 22 y en Lucas 11, 14. Pero quise que tomáramos Marcos porque ahí nos narra el propósito o claramente define lo que implica la blasfemia contra el Espíritu Santo. De entrada quiero decirle, ¿qué es blasfemia? Blasfemia es una ofensa, en este caso una ofensa a la divinidad. Es afectar la reputación de alguien, afectar la reputación de Dios. Respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, existen varias posiciones teológicas. Hay algunos que dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo ya no existe, porque ya no hay sanidades, y que como ya no hay sanidades, entonces ya no existe la blasfemia contra el Espíritu Santo. También hay quien dice que no se puede decir nada contra las sanidades de algunas personas, porque si no se convertiría blasfemia. Hay varias posiciones. Veamos lo que dice la Biblia, ¿le parece? Marcos capítulo 3 del versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Usted yo creo que ya recuerda esa porción. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El Señor Jesús les empieza a explicar, a ver, ustedes dicen que todo lo que yo hago, que la liberación de demonios, que las maravillas que estoy haciendo es por Belcebú, que acuérdense, es uno de los nombres de Satanás. Entonces, lo que el Señor Jesús les aclara y les dice, no puede ser así porque Satanás no va a venir a hacer cosas buenas, es agredirse contra él mismo. Pero, vean el versículo número 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que horreo de juicio eterno. Este es muy fuerte en ese sentido. Pareciera, y nos da la palabra de Dios por el Señor Jesús esto, la blasfemia genera un juicio eterno. Y vea lo que es interesante, porque en el versículo 30 dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es decir, ellos habían afectado la reputación de Cristo, la reputación de Dios. Pero en este caso estaban hablando en contra del Espíritu Santo. Estaban blasfemando contra Él. En Mateo 12 nos lo aclara también en este sentido. Yo quiero leer a partir, si usted me permite, del versículo 30. El Señor Jesús viene hablando de forma similar, ahí ya lo que aclara es de qué estaba haciendo el Señor. Y vea lo que dice el 30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Es decir, tú puedes afectar la reputación de un ser humano, no vas a ser afectado en eternidad. Pero contra el Espíritu Santo debes de poner atención. Ahora vea lo que dice, a cualquiera, versículo 32, que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, fíjese, contra Jesús, le será perdonado.
¿Esto por qué? Porque la Biblia dice también en el Evangelio de Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que al mundo sea salvo por Él. Es decir, aún en nuestra ignorancia o aún en nuestra resistencia, en nuestra ego, vanagloria o pecado, cuando insultamos o afrentamos al Espíritu Santo y podemos decir algo en contra de la reputación de Jesús, nos va a ser perdonado, pero mire lo que dice. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es importante porque si usted ve lo que Marcos 3:30 dice, es que ellos dijeron que por un espíritu inmundo hacía los milagros. Tiene que ver con esa incredulidad de los seres humanos a la obra del Espíritu Santo y expresarla con sus palabras. Ahora, siga conmigo, porque vean, aquí lo aclara mejor el Señor, versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Es decir, un fruto bueno que Dios ha puesto en bondad y en salvación, jamás va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Siempre va a tener esa claridad. Pero el fruto malo, por supuesto, así como los fariseos lo hicieron, hablar contra el Espíritu Santo. Por eso dice el Señor, versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que nosotros tenemos que ser muy sabios con las cosas sagradas. Sin duda la mejor forma del entendimiento es si es algo sagrado, si es algo que tiene que ver con la divinidad de Dios, debes de aprender a ser sabio y prudente con tus palabras. Yo tengo que aprender a cómo conducirme con mis palabras. Hay muchas cosas con las que podemos especular, hay muchas cosas con las que podemos filosofar, pensar, cuestionarnos, claro que sí, pero sin afectar la reputación del bello Espíritu Santo. ¿Ok? Si alguien puede y alguien gusta, por favor escriba las 3 afrentas que vimos hoy, los 3 pecados que vimos hoy contra el Espíritu Santo. Gracias a todos, que el Señor les bendiga y les guarde donde quiera que estén. Bye bye.